Hola, soy Fernando López, miembro del equipo docente de la asignatura de Estrategias de Programación y Estructuras de Datos, y en este vídeo vamos a realizar una introducción informal a la asignatura. La primera pregunta que vamos a hacernos es ¿qué es lo que vamos a aprender en esta asignatura? Pues sencillamente vamos a aprender a organizar y manejar datos. Los datos pueden ser cosas tan diversas como números, cadenas de caracteres, movimientos en una cuenta bancaria, etc. Pero, ¿por qué hay que organizarlos? Veamos en un principio cómo se almacenan esos datos. Por un lado, tenemos los datos simples. Los datos simples no pueden descomponerse en otros más sencillos. Por ejemplo, un entero, un carácter o un valor booleano. Todos ellos son datos simples. No están compuestos por otros datos más sencillos. Y estos ya se trataron en la asignatura de Fundamentos de Programación. Por otro lado, tenemos los datos compuestos. Los datos compuestos son aquellos que incluyen o hacen referencia a otros datos más sencillos. Por ejemplo, tenemos los arrays, que nos permiten almacenar datos más sencillos y acceder a ellos mediante un índice. En sí, este array que vemos aquí es un único dato. Sin embargo, dentro del mismo vemos que hay otros datos, números enteros en este caso, que están organizados de forma que accediendo al índice 0 recuperamos el valor 50, accediendo al índice 1 recuperamos el valor 26 y así sucesivamente. Es decir, estos datos están relacionados entre sí, porque todos ellos, el 50, el 26, el 34, el 98, etc., todos ellos pertenecen a una misma colección, representada por este array. En una primera aproximación podríamos ver los datos compuestos como almacenes de datos. Sin embargo, no se limitan a almacenar los datos. Pongamos un ejemplo comparando dos almacenes, un trastero y un almacén de productos de Amazon. En ambos se almacenan datos más sencillos. Vamos a simplificar y vamos a pensar que en ambos vamos a almacenar únicamente libros. Pero el uso que se le va a dar a cada uno de estos almacenes es distinto. Normalmente va a pasar mucho tiempo hasta que necesitemos buscar un libro concreto, un dato almacenado, en el trastero. Así que si este no está bien organizado, pues no es muy problemático. Sin embargo, a diario se venden miles de libros, es decir, se necesita acceder miles de veces a datos almacenados en Amazon, por lo que en este caso la organización de los libros, es decir, de los datos, es primordial. Así pues, los datos compuestos deben organizar los datos más pequeños que están almacenando relacionándolos entre sí, de forma que su uso sea el adecuado para resolver el problema a tratar. Con esto llegamos al concepto de estructura de datos. Una estructura de datos es un almacén de datos que los organiza de una manera concreta, relacionándolos entre sí. Esto determina la forma en la cual los datos son almacenados y recuperados. Para ello, la estructura de datos establece cuál será la cercanía, ya sea lógica o física, de los datos relacionados, bien por su función o bien por su uso previsto. Siempre se debe intentar que los datos que vayan a usarse juntos estén lo más cerca posible, de forma que sean accesibles entre sí o de manera conjunta. La estructura de datos también establece una serie de relaciones, bien implícitas o bien explícitas, entre los datos. Y además, otra característica es que tiene una representación única, marcada por la manera en la que se define la cercanía de los datos relacionados. Por ejemplo, las estructuras de datos denominadas arrays de tamaño fijo establecen que los datos se almacenan de manera contigua en memoria, por orden creciente de índice. Primero, el de índice 0 se almacenaría aquí, después el de índice 1 se almacenaría aquí y así sucesivamente, hasta almacenar todos los datos contenidos en el array. Así, cada estructura establece cómo calcular dónde ha de almacenarse cada dato, en el ejemplo, según el índice al que queramos asociarlo, y, por tanto, dónde estará cada dato cuando lo queramos recuperar. Bien, hasta ahora hemos visto que las estructuras de datos nos permiten organizar los datos, estableciendo unas relaciones entre ellos y que se encargan de almacenar y de recuperar los datos. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones vamos a necesitar manejar los datos de otras formas más complejas, que involucrarán operaciones de almacenado y de recuperación.
Pensemos, por ejemplo, en una biblioteca. Es una biblioteca y recibe un montón de libros nuevos. Una vez que están categorizados, necesitan ser almacenados en sus lugares correspondientes, en las estanterías. Pero esta operación seguro que involucra mover de sitio otros libros que ya estuvieran almacenados previamente. Y mover un libro no es ni más ni menos que acceder a él, recuperarlo y almacenarlo en otra posición diferente. Esta operación de mover un libro y por ende la operación de organizar todos los libros en la biblioteca es más compleja que simplemente almacenar o acceder a un libro, por lo cual excede de las competencias de una estructura de datos, que en este caso serían pues las estanterías donde están almacenados los libros. Esto nos lleva al concepto de tipo de datos. Un tipo de datos es una estructura de datos más una serie de operaciones comunes que se usen habitualmente en muchos programas sobre esos datos para esa estructura concreta. Por lo tanto, un tipo de datos está ligado a una representación concreta que va a dirigir los algoritmos que ejecuten las operaciones definidas por el tipo de datos. Por ejemplo, tenemos el tipo de datos array de tamaño fijo, establecido sobre las estructuras de datos array de tamaño fijo. Este tipo de datos ofrece las operaciones de modificación y acceso de los contenidos asociados a cada índice, pero podría ofrecer otras operaciones más complejas como pudiera ser la ordenación o la búsqueda. Todas estas operaciones se tienen que programar específicamente para la estructura de datos escogida y dependen del lenguaje de programación con el que se desarrollen. Acabamos de ver que un tipo de datos está ligado a una representación concreta dada por una estructura de datos. Pero si elegimos otra estructura, tendremos otro tipo de datos distinto, con las mismas operaciones, aunque internamente se van a comportar de manera diferente, ya que dependen de la representación dictada por la estructura de datos. Si por cualquier motivo se cambiase la representación, pues por ejemplo por mantenimiento o nuevas necesidades que surjan, será necesario reimplementar todas las operaciones y por tanto será necesario volver a comprobar que todo sigue funcionando correctamente. Esto nos lleva a la necesidad de un concepto que abstraiga la representación y por tanto la implementación concreta de un tipo de datos, y este es el tipo abstracto de datos. Pero ojo, abstraernos de la representación no significa olvidarnos del hecho de que los datos han de ser almacenados de una u otra forma. Lo que implica es que cualquier representación que elijamos para almacenar los datos deberá cumplir con las propiedades establecidas por el tipo abstracto de datos. Por ejemplo, todos los arrays de tamaño fijo tienen que almacenar ese número de elementos, y además todos del mismo tipo, y permitir el acceso a dichos elementos de forma aleatoria por su índice. Cualquier estructura de datos que nos permita realizar esto sería adecuada como representación de este tipo abstracto de datos. Además, las operaciones del TAD, mediante su perfil o signatura, es decir, su nombre y sus parámetros de entrada y salida, acompañada de una descripción de su funcionamiento, nos van a indicar qué es lo que se puede hacer con ese TAD. Esto convierte al TAD en algo que es independiente del lenguaje de programación, de la representación escogida para almacenar sus datos y de cualquier implementación que pudiéramos hacer. Y ahora ya estamos en condiciones de entender la metodología de estudio que proponemos en esta asignatura. Estudiaremos varios TAD a lo largo de la asignatura y para cada uno de ellos vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, definiremos el perfil y el comportamiento de las operaciones que nos indican qué se puede hacer con el TAD. A continuación, estudiaremos cómo se comportan las operaciones y veremos qué propiedades cumplen. Todo ello de forma abstracta, sin que dependa de la representación de los datos ni de la implementación de las operaciones. Posteriormente, elegiremos una estructura de datos adecuada para representar los datos que almacenará nuestro TAD y crearemos un tipo de datos, implementando las operaciones prescritas por el TAD. Obviamente, esta implementación va a depender de la estructura elegida. Una vez hecho esto, puede ser que se descubra que la representación es mejorable o requiera cambios, lo que hace que tengamos que volver a escoger una estructura, volver a implementar y volver a analizar si es mejorable o necesita cambios.
Es decir, el ciclo de desarrollo de un tipo de datos es un ciclo en espiral. Para terminar, presentamos en este esquema un mapa de los diferentes TAD que vamos a estudiar en la asignatura y sobre el que volveremos a lo largo del curso. Comenzaremos definiendo qué es un TAD colección y qué es lo que se puede hacer con él, para después ver que todos los demás TAD son, a su vez, especializaciones de este. Vamos a agrupar los TAD en 3 grandes familias según la forma en la que se organicen los datos individuales contenidos en ellos. Si a priori no establecemos ningún tipo de relación entre estos datos, tendremos los contenedores, que van a ser conjuntos y multiconjuntos. A continuación nos centraremos en las secuencias o TAD lineales, así denominadas porque los datos se agrupan secuencialmente, es decir, si la secuencia no es vacía, existirá un primer elemento y, dado un elemento cualquiera, se podrá acceder al siguiente si éste existe. Como secuencias veremos las listas, las pilas y las colas. Por último, nos centraremos en los árboles. Los árboles son un tipo de TAD jerárquicos en los que entre los datos se mantienen relaciones no lineales de predecesión y sucesión como forma principal de organización. Por ejemplo, un dato podría preceder a 2, cosa que no sucede en las estructuras lineales. Como árboles veremos los árboles generales, los árboles binarios y los árboles de búsqueda binaria o también llamados árboles binarios de búsqueda. Pero aquí quería daros un ejemplo de árbol. Este propio mapa está organizado en forma de árbol. ¿De acuerdo? Bien, pues con este vídeo hemos terminado ya la introducción informal a la asignatura y en sucesivos vídeos iremos explicando un poco más en profundidad los conceptos que aquí hemos introducido. Un saludo.